Hola amigos, Nicomedes Frías con la entrevista de la semana y hoy vamos a hablar con Mónica Tájer. Ella es la presidenta de marketing de Rocket Fuel, que nos va a hablar sobre el mundo fintech y también de una interesante conferencia que se va a dar aquí en Ciudad Panamá muy prontamente. Así que vamos a hablar hoy sobre el mundo fintech y también el papel o el rol de la mujer dentro de este grandioso mundo. Antes de eso, vamos a conocer un poquito más de quién es Mónica Tájer. Mónica Tájer posee una maestría en Ciencias Teóricas de Cinema y los Medios de Comunicación de la UCLA. Habla español, inglés y portugués y es miembro activo de la fracción latinoamericana del Comité Americano Judío. Fungió como directora de tecnología e innovación de negocios de Invest SV en el gobierno de El Salvador. Actualmente cursa una segunda maestría en blockchain y está realizando su tesis doctoral por la Universidad de Sevilla. Ya de regreso, amigos, conocimos un poquito más de quién es Mónica Tájer, esta salvadoreña talentosa que se encuentra con nosotros en las pantallas de AN Panamá hoy. Bienvenida, Mónica, a las pantallas precisamente de AN Panamá. Nico, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, excelente. Un gusto conocerla, Mónica. Y vamos al grano. Actualmente usted es la presidenta de marketing de Rocket Fuel. Y tienen próximamente también un evento interesantísimo donde usted también va a ser una de las presentadoras. ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? Y por supuesto, ¿qué nos va a brindar? Claro, estoy muy contenta porque vamos a estar visitando Panamá una vez más. Vamos a participar en Disrupted, este evento enfocado en fintech, es decir, finanzas y tecnología, el cual se va a llevar a cabo este 26 y 27 de septiembre en Ciudad del Saber. Excelente. ¿Qué temas nos va a tocar, Mónica? Sé que usted también es una experta a nivel de fintechs y después hablaremos un poquito más sobre su experiencia en El Salvador con el actual gobierno y todo lo que construyó allá. Pero en el mismo evento de Panamá, ¿cuáles serían los temas que usted nos podría brindar? Claro, estaremos platicando acerca de la nueva era fintech que se nos viene y hasta cierto punto que ya está acá. Y todos, independientemente de en qué país vivamos, debemos de poner la atención, porque en este momento estamos viviendo en un mundo híbrido, es decir, estamos dentro del sistema monetario tradicional, en este caso en Panamá y en El Salvador, con dólares estadounidenses, ¿verdad? Esa es nuestra divisa. Y bueno, en El Salvador con Bitcoin y tenemos otro pie hasta cierto punto ya en el mundo de las criptomonedas y en el mundo en el que va a haber una convergencia de esos dos sistemas monetarios. Y a esto es lo que yo llamo un mundo híbrido. Sin embargo, es muy importante que todos empecemos no solamente a educarnos con respecto a estos cambios que se están viniendo en fintech, en lo que se trata de finanzas y de tecnología, porque nos va a afectar independientemente si no estamos trabajando en estas industrias. Y eso es lo más importante que debemos de reconocer. ¿Sabe usted que en el tema de criptomonedas, o por lo menos de lo que habla, el mix que hay, es importante este tipo de educaciones y comprender realmente cuáles son los mercados, ¿no? Así es. Yo creo que todavía hay mucha falta de educación. En realidad todo se reduce, o el común denominador es educación, y hay mucho miedo, ¿verdad? Porque vemos la volatilidad de las criptomonedas, en este caso del Bitcoin, hoy está a $25,000 por unidad, el día de mañana baja a $20,000. O sea, es algo preocupante hasta cierto punto cuando no entendemos de que existe algo llamado moneda estable, que está en este caso en paridad con el dólar, que contrarresta la volatilidad a la hora de hacer pagos, a la hora, por ejemplo, de invertir. Entonces, nos falta un grado de educación hasta cierto punto, pero lo que sí estamos viendo al mismo tiempo es un auge de adopción con respecto a las criptomonedas en muchos lugares de la región latinoamericana, especialmente en países donde lastimosamente las economías son precarias. Hablamos en este caso de Argentina, hablamos de Venezuela. ¿Por qué? Porque la población necesita contrarrestar no solamente la volatilidad, en este caso de su moneda local, de los pesos argentinos, de los bolívares, sino que también la inflación.
tienen que comer, ¿verdad? Y es muy preocupante leer en las noticias de que una persona entra a un supermercado en Argentina y desde el momento en que entró al momento que llegó a la caja a pagar por un producto, el precio de ese producto ha subido, ha fluctuado. Entonces, ¿cómo puede una persona sobrevivir en este caso con el salario mínimo? Y ahí es donde las criptomonedas aparecen y hasta cierto punto ayudan a la población a sobrevivir. Entiendo. Una pregunta, según su experiencia, ¿por qué la criptomoneda en los últimos años ha sido tan inestable? ¿Cuál es su punto de vista al respecto? ¿Nos puede explicar este por qué? Bueno, hay diferentes razones por la cual eso sucede. También lo vemos en la bolsa de valores, lo que pasa es que no lo hablamos. Los precios de las acciones fluctúan, tal vez no tan drásticamente en este caso como lo vemos con las criptomonedas, pero eso va dependiendo de los movimientos del mercado. Incluso hace unas semanas yo escribí una columna con respecto a las razones por las cuales el Bitcoin había bajado en precio y una de esas razones se debía a ciertos comentarios que el dueño de X, antes Twitter, Elon Musk, que también es dueño de Tesla, había hecho. Entonces, es tan volátil o en este caso es tan susceptible a la volatilidad que hasta un comentario de él puede afectar. Sin embargo, eso no nos debe de prevenir el educarnos con respecto a qué podemos hacer para poder incrementar nuestros ingresos de manera personal y por qué, sobre todo, por qué estas criptomonedas, estos activos digitales están tomando tanto auge. No es simplemente una moda y en unos meses o en unos años van a desaparecer. En realidad han venido acá para quedarse y esa es la razón por la cual también estamos viendo hasta cierto punto paso de parte de muchos países latinoamericanos para regular, para crear un marco legal alrededor de estos criptoactivos. ¿Sí? La pregunta del millón de dólares. ¿Es o no la criptomoneda segura? ¿Es una inversión segura? A ver, Yo considero fehacientemente, yo les puedo comentar y lo digo abiertamente, yo estaba en tecnología por más de 20 años, por ahí en el 2014, un año atrás yo había leído lo que se llama el white paper, es decir, la información inicial sobre Bitcoin y sobre esta tecnología hermosa que se llama blockchain, que es en realidad la madre, la matriz de todo. Bitcoin y las criptomonedas son un derivado pequeñito de lo que es la blockchain. Y leí esa información. Y en el 2014, un año después, yo decidí comprar Bitcoin. En ese momento el precio estaba fluctuando entre 200 a 350, $380 por unidad en ese momento, wow. 2014. Entonces, yo creo que para aquellas personas que quieran, que tengan un poquito de dinero, y no estoy hablando de comprar un Bitcoin entero, por decirlo así, porque cuesta $25,000, por lo menos en este momento. Pero sí se pueden comprar satoshis, es decir, unidades, ¿verdad? Del Bitcoin. Si una persona tiene $100, tiene $200, tiene $500 que quiera invertir, la mejor manera de poder invertir en Bitcoin, en este caso, o en otras criptomonedas, es colocar su dinero, invertirlo, comprar la moneda que uno desee y dejar el dinero ahí. No esperar, en este caso, un retorno inmediato o pensar que nos vamos a convertir en multimillonarios en los próximos meses, ¿verdad? Solamente por la fluctuación, la volatilidad de las monedas. Yo sí creo que esa inversión es segura, siempre y cuando uno la haga, en este caso, con responsabilidad y sobre todo se eduque. ¿Y qué mejor manera para educarse que tener acceso a la mayor biblioteca gratis existente en el mundo? Y esa biblioteca se llama YouTube. En este momento no hay ninguna excusa para que nosotros no podamos ser autodidactas. Correcto. Ahora hablemos de su paso por su país, por el gobierno de El Salvador, que tengo entendido que usted es una de las creadoras o de las que tuvo la idea para crear ese centro de criptomoneda. ¿Cómo fue su paso por allá, su experiencia? Bueno, no fue en realidad, no puedo darme crédito que esa fue mi idea, ¿verdad? En realidad fue idea en este caso, fue el presidente quien sugirió
el convertir al Bitcoin como moneda de curso legal y lo anunció en este caso en junio del 2021 y tomó efecto se puso en vigencia el 7 de septiembre de ese mismo año. Lo que sí hice fue básicamente literalmente jalar inversión extranjera directa y apoyar a todas las empresas que migraron al país, las cuales fueron, o sea, nos llegó como una avalancha y se siente como salvadoreña que estuvo ahí dentro de ese proceso, se sintió muy lindo el ver hasta cierto punto lo que yo llamo una migración en reversa. Los salvadoreños nos hemos ido del país, muchas personas se han ido, ¿verdad?, a buscar mejores oportunidades. Y en ese momento eran extranjeros, eran empresas que venían de Singapur, de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, de muchas partes en Latinoamérica, las que llegaron al país a abrir oficinas y en este caso a contratar personal. Entonces, ese sentimiento es muy lindo en realidad desde un punto de vista de un país tan pequeño como El Salvador. Y al mismo tiempo me encargué de hacerle el onboarding, es decir, ayudarle a las empresas, a los inversionistas a navegar la tramitología en el país para que pudieran abrir su empresa y que fuese salvadoreña, contratar personal, hablarles sobre las leyes y es un proceso hasta cierto punto extenso porque recordemos que la mayoría de los extranjeros que llegaron no hablaban español. Entonces tuvimos que correr también para poder proporcionar esa información en inglés. Excelente. Y ahora, ¿cómo lo ve ahora? ¿Cómo, en resumidas cuentas, a qué llegamos en este proyecto? Yo creo de que vamos a necesitar tiempo para observar los resultados tangibles de la adopción de la ley Bitcoin en El Salvador. Se Ujú. necesita mucha educación, a pesar que solo somos 6.5 millones de personas dentro del territorio y 3.2 afuera, en la diáspora. Y a pesar que no nos podemos comparar con un país como Argentina, donde la adopción es mucho más grande y tiene 45 millones de personas, sí es necesario un proceso educativo coherente que llegue hacia lugares remotos, es decir, cantones y caseríos, donde también se coloque señal, donde esas personas que viven en áreas rurales, por ejemplo, compran datos para su teléfono, no tienen un plan, ¿verdad? Porque estamos hablando de niveles, en este caso, socioeconómicos menores, compran datos para usualmente meterse a Facebook, meterse a WhatsApp, ¿verdad? Navegar las redes sociales en su teléfono y explicarles o educarles acerca de esa tecnología emergente que no es fácil, y hay que decirlo de esa manera, no es algo fácil. Va a tomar algo de tiempo. Vamos a ver los resultados cuando tengamos cifras que muestren que hay inclusión financiera, que hay libertad económica, sobre todo para los salvadoreños de a pie y en este caso también para las mujeres. ¿Por qué determino eso? Simple y sencillamente porque hay una brecha salarial, no solamente en El Salvador, sino que en toda Centroamérica, en toda Latinoamérica y en el mundo, donde la mujer gana aproximadamente entre 68 a 71 centavos por cada dólar que el hombre gana. Eso es verídico. Esas cifras son reales. Entonces, si queremos en realidad ver los resultados de la ley Bitcoin en El Salvador y lo que hizo para que otros países también piensen, yo creo que esta decisión fue acertada, vamos a hacerlo, vamos a legislar también en favor del Bitcoin. Tenemos que ver esos resultados tangibles primero. Oh, qué bien. Ahora que toco el tema de género, el papel de la mujer en el fintech, cuál es su punto de vista al respecto? Yo creo que es un tema interesante en un mundo bancario que está lleno de varones por el momento, pero la mujer poco a poco está ganando espacio. ¿Cuál sería su punto de vista en cuanto a la mujer, que es más emprendedora ahora que nunca, al mundo fintech? Correcto. Hay una serie de razones que muestran que la mujer todavía sigue rezagada cuando hablamos de industrias como las finanzas y la tecnología, y en este caso la convergencia de esas dos industrias se llama fintech. Eso es exactamente lo que es el fintech. De hecho, la tecnología está empapada o está vinculada a todas las industrias habidas y por haber, a todos los campos de estudio habidos y por haber, llámese educación, llámese salud, llámese incluso construcción, todo. Entonces las finanzas obviamente no serían una excepción. ¿Dónde está la mujer dentro del área de fintech?
definitivamente tenemos aproximadamente un 20 a 25% lo más de, llamémosle, de penetración, es decir, de cargos de alto liderazgo, si somos dueñas de empresas, somos CEOs, si tenemos un lugar en la mesa. Y eso se debe a muchísimas razones. Históricamente, esas dos industrias han sido lideradas por hombres. También son industrias donde se producen hasta cierto punto o se empujan, por decirlo así, una serie de estereotipos que en este caso no benefician a la mujer. De hecho, hay mucha investigación académica que muestra que uno de los estereotipos más comunes en el grado de primaria, estamos hablando de primero, segundo, tercer grado, es que los niños y las niñas se crea la noción de que los niños son mejores en la matemática. Estamos hablando del primer grado. Entonces, tal vez hay niñas que son muy, muy buenas en la matemática, pero debido a estos estereotipos que nuestra misma sociedad crea, que escuchamos dentro de nuestra casa, que escuchamos afuera, que vemos en los medios de comunicación, eso hace que la niña cree algo que se llama el síndrome del impostor. Es decir, la niña sabe que es buena en matemática, pero no cree que sea tan buena para estudiar ingeniería. Y eso significa que no va a haber mucha participación en carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y eso también, al no estar trabajando en un campo STEM, o en este caso en FinTech, la mujer va a devengar 33% menos en salario que el hombre. Y por eso vemos muchísimas mujeres en, por ejemplo, espacios administrativos, ¿verdad? Secretaria, o en este caso en áreas de servicio, cajera, pero también tenemos que tener los ojos abiertos con respecto a lo que se nos viene, que es la inteligencia artificial, que está muy relacionada con el fintech. ¿Y cuáles son los primeros empleos que van a desaparecer o van a ser obsoletos debido a la inteligencia artificial? Definitivamente los empleos que en este momento están siendo ocupados por mujeres. Entonces, hay muchísimo camino que recorrer, hay mucha educación que forjar y entre más espacios como este que tú me has regalado, y te lo agradezco, tengamos para hablar del tema, creo que vamos a empoderar a muchas más niñas, jóvenes y mujeres. Con gusto, este espacio lo va a tener siempre. Bien, si usted quiere saber más, mire qué interesante punto de vista de la señora Mónica Tajer, quien es presidenta de marketing de Rocket Pool y que también va a estar en un interesante congreso aquí en Panamá prontamente, a finales de septiembre. Me dijo, ¿por qué no nos da las últimas palabras para que invite a la gente a este gran evento, señora Mónica? Claro que sí, gracias Nico. Los espero a todos este 27 de septiembre en Ciudad del Saber, donde estaremos en el evento Disrupted. Vamos a platicar acerca del rol de la mujer en el área fintech y sobre todo qué es lo que se viene en esta nueva era de las finanzas y la tecnología. Bien, amigos, hasta aquí, gracias Mónica, hasta aquí la entrevista con nuestra invitada de hoy, Mónica Nájer. Ella es la presidenta de marketing Rocket Full, una empresa de mercadeo que también está en el área de fintech. Fue Nicomedes de Frías en la entrevista de la semana. Nos vemos la próxima semana con otra entrevista aquí en las pantallas de AN Panamá, Noticias de Panamá para el Mundo.